Muy buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Ingrid Saldaña, estudiante de psicología y para el día de hoy voy a realizar entonces la exposición de lo solicitado en el curso de procesos cognitivos sobre la inteligencia y el aprendizaje. Entonces, tenemos que la inteligencia es justamente el conjunto de capacidades y instrumentos y sus instrumentos que sirve al ser humano para adaptarse y resolver problemas de su existencia en sentido práctico y teórico por medio del pensamiento, la actuación lógica y racional. Esto nos lo dice Uriarte 2013. Entonces, ¿qué significa? Efectivamente, la inteligencia es como esa capacidad que tenemos los seres humanos para adaptarnos como al mundo que nos rodea y dar solución a los diferentes problemas que también conllevan de forma racional, que es justamente lo que nos diferencia de los animales, el uso de la razón y en este caso también de forma lógica y de ahí depende también, digamos, las habilidades y las destrezas con las cuales resolvemos, digamos, cada eh, inconsistencia que nos va surgiendo a lo largo de nuestra vida. Es como esas habilidades y esas destrezas. Mm, tenemos las bases biológicas de la inteligencia, entonces nos dice que la inteligencia tiene influencias ambientales y también genéticas. ¿Qué significa? Efectivamente, nosotros ya venimos como provisionados con cierta inteligencia que hemos heredado por parte de nuestros progenitores. Entonces es como una inteligencia biológica, efectivamente, pero también esta inteligencia es modificable dependiendo, digamos, del ambiente en el cual nos rodeamos a lo largo de nuestra vida. Entonces, es bien sabido que en efecto, por ejemplo, la adquisición de conocimientos de nuevos saberes generan nuevas conexiones neuronales, lo que haría que efectivamente nos pudiésemos identificar como personas más inteligentes. Asimismo, por ejemplo, si una persona ya genéticamente es inteligente, por ejemplo, un niño, pero a este niño no se le estimula esta inteligencia, probablemente entonces en este caso su inteligencia podría disminuir. Nos dice que el estudio biológico de la inteligencia surge a partir del concepto de la inteligencia general o factor G de Spearman como forma de explicar qué es y cómo surge el momento central de las habilidades cognitivas. Bueno, efectivamente Spearman fue como el pionero en realizar, digamos, como estas pruebas o estos test de inteligencia. Él entonces validó mediante varias pruebas. Él pudo identificar que, por ejemplo, una sola persona en todas las pruebas que él proponía tenía como una correlación. A pesar de que estas pruebas eran diferentes, había una correlación. Entonces, por lo mismo, no, él se dio cuenta que era como general y que, digamos, había algo que influía para que, digamos, esta persona o las personas tuvieran como, digamos, aciertos o desaciertos en las pruebas que se realizaban. Por lo tanto, lo llamó el factor general o el factor G. A este factor G también se le unieron varios teóricos como con diferentes también postulados o modificando, digamos, primeramente lo que Spearman postuló, sin embargo, pues lo menciona acá porque justamente fue como el pionero. Ahora vamos a pasar con el aprendizaje. Entonces nos dice que el aprendizaje, dice, las funciones del aprendizaje son el conocimiento o medio y la adaptación a través de la adquisición de conductas y elementos que sirvan para la resolución efectiva de problemas de la vida diaria. Bueno, efectivamente, entonces el aprendizaje es justamente esa adquisición de conocimientos que vamos teniendo a lo largo de nuestras vidas.
Entonces se nos dice también que, por ejemplo, el aprendizaje incluso puede ser o se puede aplicar en los momentos en que se requieran. eh, y es justamente, digamos, para aplicarlos como en la solución de la vida diaria, como bien nos lo dice García González 2015. Claramente, digamos, también hay muchas inconsistencias o existen, digamos, algunas personas que tienen, digamos, algunas inconsistencias como con el desarrollo del aprendizaje. Sin embargo, pues estas las validaríamos más adelante, justamente al final de la presentación. Tenemos entonces las bases biológicas del aprendizaje. Entonces nos dice que una de las más importantes características que presentan casi todos los animales superiores es la capacidad de aprender, que se refiere a las modificaciones de las respuestas que se producen como resultado de la experiencia. Cualquier conducta se logra o es producto de una acción del sistema nervioso con base en lo anterior. Cualquier aprendizaje, cambio de conducta, es el resultado de modificaciones funcionales del sistema nervioso. Tenemos, digamos, un caso muy específico, por ejemplo, Pavlov, que justamente fue como uno de los primeros en experimentar sobre el condicionamiento clásico. Él tenía su mascota y él decidió o se dio cuenta que cada vez que le iba a dar de comer, sin que aún le diera realmente la comida, el perro empezaba a salivar. Entonces él se dio cuenta que efectivamente era una conducta, por lo tanto decidió también agregarle adicional una campana, es decir, cada vez que le iba a dar de comer al perro, iba a hacer sonar la campana. Con el tiempo se dio cuenta que cada vez que él hacía sonar la campana sin ni siquiera aún presentarle al frente la comida al perro, solamente con el sonido de la campana, el perro ya empezaba a salivar. Es decir, que en este caso adquirió un nuevo aprendizaje y es que cuando hubo como una semejanza, entonces supo que cada vez que sonaba la campana, el perro sabía que ya que le iban a dar de comer debido a las experiencias anteriores. Como indicaba, digamos, en este caso voy a indicar algunas características de dificultad para el desarrollo del aprendizaje. Entonces hay como existe cuando hay una dificultad como una incorrección o lentitud y sobreesfuerzo en la lectura de palabras. También tenemos dificultades en la comprensión del significado de lo que se lee, dificultades con ortografía y dificultades con la expresión escrita del mensaje. Dice que los patrones académicos afectados no son los adecuados para la edad cronológica, que significa que en este caso, digamos, la forma en que se está aprendiendo, por ejemplo, en el caso de los niños, no coincide con la edad. Es decir, por ejemplo, un niño de 8 años, ¿cierto? Tiene como el mismo procedimiento de aprendizaje que, por ejemplo, un niño de 3 años. Es como si, digamos, pusiéramos a leer un niño de 8 años una lectura o aprender a leer un niño de 8 años, estuviéramos enseñando, perdón, a leer un niño de 8 años a comparación de un niño de 3 años. Sabemos que, digamos, el niño de 3 años pues va a tener una mayor dificultad. Sin embargo, este niño de 8 años puede incluso tener la misma dificultad que el pequeño de 3 años. Por lo tanto, ahí podríamos validar que efectivamente hay como una dificultad de desarrollo y aprendizaje. Entonces, en este caso, dice, y causan interferencia significativa en la ejecución académica o ocupacional o con actividades de la vida diaria, lo cual se confirma a través de la admisión de pruebas estandarizadas o de evaluaciones clínicas. Tenemos también que las dificultades de aprendizaje durante los años escolares pueden no manifestarse totalmente hasta que las demandas de los patrones académicos afectadas excedan
las capacidades limitadas del niño. Y como última característica tenemos que las capacidades de aprendizaje no se deberán a discapacidad intelectual, a capacidades auditivas y visuales no adecuadas, a otros trastornos mentales y o neurológicos, a condiciones psicosociales adversas, a la falta de estimulación del lenguaje o a la instrucción educativa inadecuada. Listo, esto sería todo por hoy. Agradezco mucho su atención. Hasta luego.